El Pleno del Congreso dejó en suspenso la autorización solicitada por el presidente Kuczynski para viajar a Estados Unidos y el Vaticano del 15 al 23 de septiembre. La mayoría de la bancada fujimorista y el Frente Amplio votaron a favor de hacer un cuarto intermedio para tratar de llegar a un acuerdo antes de que se vote la autorización del viaje presidencial. El mismo que ha sido considerado inoportuno por miembros de la oposición por no haberse resuelto aún la huelga magisterial. Con 79 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó interpelar el viernes 8 de septiembre a la ministra de Educación, Marylú Martens, con relación a la huelga de maestros. Kenny Fujimori se mostró opuesto a la moción, que es impulsada por la bancada de Fuerza Popular junto a otras, señalando que no es el momento para una interpelación porque hay de por medio un asunto de institucionalidad y no se puede debilitar al Ministerio de Educación. Por su parte, el dirigente Pedro Castillo consideró que el gobierno cometería un error tremendo si contrata a profesores en reemplazo de quienes pierden su empleo por seguir en la huelga. Y continúa el enfrentamiento entre la Fiscalía y el Poder Judicial a propósito del pedido de extradición del expresidente Alejandro Toledo. El fiscal Rafael Vela, coordinador de fiscales de lavado de activos, anunció que volverá a quejar al juez Abel Concha porque está dilatando y entrampando la investigación en un aparente intento de ayudar al exmandatario. El juez Concha, por su parte, sostuvo que se trata de una ineficiencia de la Fiscalía y pidió a sus representantes que hagan bien su trabajo. Odebrecht y el consorcio China Three Gorges firmaron un acuerdo para la venta de la hidroeléctrica de Chagua en Perú. La transacción, valorizada en 1.400 millones de dólares, está sujeta a la aprobación del órgano regulador de China y del Ministerio de Justicia peruano en el marco de lo que establece el decreto de urgencia 003 este año. Y para estar al día con la actualidad de la información nacional e internacional, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más a En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a uno de nuestros dos invitados. Tenemos al congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y estamos a la espera de Alberto Quintanilla, que bueno, intentemos con nosotros en unos momentos. Bloque de Nuevo Perú. Sí, ya no sé cómo presentarlo. No agrupado. Los no agrupados, ¿no? Sí. ¿Cómo les llaman también? Muy bien. Bueno, el congresista nos acompaña en unos momentos. Vamos con el primer tema. Así es. El Pleno del Congreso dejó en suspenso a la votación a través de un cuarto intermedio para determinar si autoriza o no la solicitud, el viaje del presidente Kuczynski a Estados Unidos y al Vaticano entre el 15 y el 23 de septiembre. Se han expuesto varios argumentos de parte de quienes todavía no están convencidos de conceder la autorización para el viaje, algunos de ellos relacionados con la huelga magisterial y con lo que consideran resultaría inoportuno mientras esta huelga no se resuelva. Vamos a escuchar primero lo que ha dicho el congresista Becerril y luego la respuesta que dio el congresista Belaúnde del oficialismo. Tenemos un presidente a medio tiempo. 3 horas, 4 horas está por el Palacio. Luego está, como todos sabemos, en otras actividades. Tenemos un presidente no solamente ausente físicamente, tenemos también un presidente ausente mentalmente. Un presidente que no logra conectarse con la realidad del país, un presidente que no logra conectarse con el día a día. Vamos a interrumpir un momento las declaraciones del congresista Becerril para escuchar lo que está diciendo en este momento el primer ministro. Así que realmente eso va a dar un impulso importante en el empleo en esta importante región. Un segundo tema, lo que hemos conversado hoy, 4 pilares de trabajo, uno que tiene que ver con el crecimiento económico. Ya estamos nuevamente en la senda de crecimiento. Este año esperamos crecer 2.8% y luego 4%. Y hay 2 temas que se han
conversado el día de hoy que también son importantes. Uno, tener una agenda pro empleo. Esto significa dinamizar todo el sistema que tenemos para realmente generar empleo formal. Una parte va a venir con el apoyo de Reconstrucción con Cambio. Estamos pronosticando generar 150.000 empleos el próximo año solo con este proceso de reconstrucción con cambios. Y también creemos, hay una serie de iniciativas que están pendientes en el Congreso que nos pueden ayudar a ese proceso de formalización del empleo que todos queremos. Un tercer tema importante que también se ha discutido de hoy tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Y esos son ya iniciativas que se han puesto en marcha este gobierno. Sin embargo, tenemos que trabajar juntos con la Contraloría, con el sector privado, con las regiones, para seguir en este esfuerzo que lo único que hace es que en verdad se eliminen la corrupción, sean más transparentes los procesos en beneficio de todos los peruanos. Ministro, estamos en vivo para Canal N. Quería preguntarle, ya el Congreso aprobó interpelar a la ministra de Educación, Marilu Martens. Ahora, es importante también contextualizar, no se resuelve la huelga de maestros y sin embargo la ministra tiene que acudir. ¿Cree que ha sido un golpe al gobierno en vez de, digamos, luchar por el reinicio de clases? A ver, creo que había... hemos estado en este proceso de conversaciones con este tercer sindicato, que es el único que queda, digamos, pendientes para la huelga, junto con voceros de los principales partidos políticos. Creo que es un mecanismo normal dentro de un país en democracia que puedan haber las interpelaciones y la ministra acudirá a informar sobre el tema. Quizás los tiempos no son los más adecuados, sin embargo también los tiempos están establecidos en el reglamento y la Constitución, así que era difícil postergar. Así que la ministra estará acudiendo, igual que lo hizo a la Comisión de Educación que la citó, este próximo 8 de septiembre y explicará los temas de la huelga, pero también los temas que estamos haciendo para mejorar la educación en todo el país. Bueno, ¿cómo toman ustedes la imagen, ¿no?, del Ejecutivo precisamente en estos diálogos que ellos todavía quieren tener con la ministra? A ver, yo creo que ya se terminó un proceso de negociación. Primero tuvimos esa negociación con dos sindicatos. Felizmente esos sindicatos ya han decidido reiniciar las labores, así que ya hay muchos millones de niños que están regresando a clases. Hay un tercer sindicato en el cual estuvimos negociando, no se pudo a nivel del Ejecutivo, luego participó el Congreso, sobre todo los voceros, como facilitadores, cuando ya teníamos un acuerdo casi el 95%, lamentablemente los maestros, algunos dirigentes no quisieron esta firma. Sin embargo, nosotros decidimos como gobierno ir adelante con lo que ya se había acordado, que es finalmente en beneficio de todos los maestros. Eso significa subir el nivel salarial, eso significa también tener la posibilidad de tener jubilaciones anticipadas, eso también significa reafirmar lo que significa la capacitación dentro de este proceso de evaluación. Así que creo que desde el Ejecutivo nos sentimos tranquilos que hemos ido avanzando en dar beneficios importantes para los maestros, para los docentes, e invocamos a que regresen a las aulas. Tenemos hoy millones de niños que no están pudiendo atender a clases, que creo que es importante lo reinicien. Yo quería preguntarle, ¿cómo se han sentido ustedes? Generalmente es habitual que el Congreso apruebe los viajes presidenciales al extranjero, sin embargo esta vez se ha cuestionado mucho que el presidente quiera viajar al Vaticano, pese a que la vicepresidenta intentó explicar la importancia de este viaje. ¿Creen que están tratando de, o digamos, parece más bien una lucha de poder? El primer ministro continúa, presidente del Consejo de Ministros de Seguridad, Un viaje además continúa declarando acerca de varios asuntos de política actual, pero bueno, el que nos preocupaba antes de ir a escuchar sus declaraciones era el viaje. Eso, ¿no? Sí, Tal vez le pregunten. estaban justamente respondiendo, pero habíamos escuchado al congresista Becerril cuestionando el pedido del viaje y luego, bueno, en fin, respondió el congresista Belaunde y aludió más bien a Keiko Fujimori, entiendo la respuesta. Efectivamente, Alberto aludió a Keiko sobre los 500 días que pidió de licencia y yo dije de que el presidente que más ha viajado en la historia del Perú ha sido Alberto Fujimori, porque dejaba a Vladimiro Montesinos a cargo del Estado, ¿no? Que es un hecho histórico y parece que eso generó una controversia, pero tenemos que aclarar lo siguiente, tanto Alberto como yo respondemos a lo que consideramos como inaceptable,
que fue el hecho de que el congresista Becerril dijera que el presidente estaba ausente mentalmente, con lo cual él podría estar configurando una idea del presidente que no está... Por la vacancia, dice usted. Claro, bueno, algunos han O sea, sigue manifestado todavía eso. ese En mi fantasma. caso fue ¿Usted cree absolutamente... todavía a estas alturas del partido que Fujimorismo quiere la vacancia del presidente Kuczynski? No, pero quiere debilitar el régimen, que es distinto, ¿no? Bueno, Y la pero ¿con qué vacancia, intención? mira, ¿Solo debilitar lo o que pasa es- debilitar? lo que ¿O si pasa- hay una intención de querer No, vacar no, al no, lo que presidente sucede es que es diciendo inaceptable eso? de que califica al presidente como una persona que está ausente mental y físicamente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es un nivel que daña completamente el debate y una moción que hasta ese momento se venía discutiendo de manera adecuada. Entonces eso generó una controversia con el fujimorismo, al final se pasó un cuarto intermedio, pero es cierto que desde un principio ellos estaban cuestionando los días. Es decir, ¿para qué viajar durante 10 días en un contexto en el cual había una... ¿Y a usted sí le parece apropiado? Apropiado, por una sencilla razón. Mire, en primer lugar, estamos hablando del 15 de septiembre. No estamos hablando de hoy, estamos hablando dentro de 20 días. En segundo lugar, el periplo está claramente estipulado en la solicitud. Primero va a tener reuniones previas en Naciones Unidas, que es lo que se estila, luego va a participar en el Consejo de las Américas, en la misma sesión de las Naciones Unidas, y luego va a visitar al Papa para que de esa manera se selle ya la visita el próximo mes de enero. Entonces, eso era lo que estaba en cuestión. Y ahora, yo quisiera señalar algo. No es la oposición la que vota en contra en su totalidad, ¿no? En contra de este viaje. Los únicos que todavía no se ha votan... votado el viaje, ¿no? No, pero los que votan este cuarto intermedio, los que se Sí. ponen a favor. Sí. O sea, son solamente Frente Amplio, Nuevo Perú y el Fujimorismo, porque el APRA, APP, Acción Popular y Peruanos por el Cambio votaron en contra. Es decir, se oponían a este cuarto intermedio. Entonces, no es toda la oposición, es solamente el Fujimorismo. Ahora, en el interín... ¿Cómo solo el ¿Sin Kenji Fujimorismo? Fujimori o con Kenji No, Kenji Fujimori? se abstuvo. No, solo el Kenji no fujimorismo votó no a es, favor. pues nos acaba de decir también que los del Frente Amplio, Claro, he dicho, no, lo que pasa es de que en el reportaje Ya. se señala la oposición. parte de la oposición. Parte de la oposición. Entonces, no, sería, pero dicen la oposición y no es así. Ok. Es solamente Vamos una a parte. precisar el parte de resto. la oposición, entonces. Vale la Lo que aclaración. decía el titular es la mayoría de la bancada fujimorista y el Frente Amplio votaron a favor de hacer un cuarto intermedio para tratar de llegar a un acuerdo. Claro, la mayoría de la bancada porque exceptúan en este caso a Kenji Fujimori. En todo Ya, caso. pues, pero mencionamos específicamente el fujimorismo Claro, y el y Frente la, Amplio. y la oposición, ¿no? En algún momento del reportaje, de lo que se ha dicho, se ha hablado de la oposición. Entonces no es Por así miembros de la porque oposición que consideran inoportuno que viaje. ese viaje. Claro, pero el debate, como te digo, se venía desarrollando de manera adecuada hasta que surgió este inconveniente que luego ya en los pasillos del Congreso ha empezado a solucionarse y esperamos que cuando se vuelva a votar el 7 de septiembre, cuando se solucione este cuarto intermedio, pues se respete el periodo de viaje. Porque dicho sea de paso, el presidente es el que dirige la política exterior del país Sí. y no se le puede poner cortapisas a un periodo que tiene que él que cumplir en el extranjero. Eso sería verdaderamente insólito. No se ha visto antes y esperemos que se recapacite. A ver. ¿Usted votó a favor del cuarto intermedio? Ay, pero primero vamos a saludar a nuestro Gracias. segundo invitado, Alberto Quintanilla. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nosotros hemos votado en contra del cuarto intermedio, Ajá. porque estamos de acuerdo con el congresista Cheput. Ajá. La política exterior la dirige el presidente de la República y no había ninguna justificación que ameritara, digamos, el no conceder este permiso, ¿no? El control que tiene el Congreso es, después de que venga, evaluaremos si ha tenido acierto su Viaje. la gira, el viaje, etcétera, o si había un inconveniente, pero O sea, no. ¿usted cree que en 15 días el tema de la huelga de maestros totalmente superado? Bueno, yo no creo que el tema, yo espero que el tema de la huelga se resuelva, digamos, de aquí hasta el lunes, ¿no? Por eso le digo, en 15 ciertamente- días usted cree que ya esto está absolutamente superado, que no vamos a tener un solo maestro en la Plaza San Martín, porque de hecho los que se oponían al viaje del presidente decían, ¿cómo se va a ir en estas circunstancias? Pero si usted ¿O dice usted que cree no, que podría irse No, aún con la huelga? yo en creo trámite? así, aún con la huelga en trámite, no habría que mezclar una cosa con otra. Ajá. ¿no Ya, tiene digamos, nada que ver el presidente de la República sobre el tema de la No, huelga de sí, maestros? sí tiene que ver, pero que no- tiene tantas semanas, todavía siguen acatando esa huelga a los maestros. Vamos por partes, A o ver. sea, el Congreso de la República pudo haberle otorgado el permiso y el presidente de la República con ese permiso finalmente puede haberlo no usado si es que él considera conveniente el quedarse para resolver el problema de la huelga de maestros, o sea, son cosas absolutamente distintas. O sea, el permiso, en mi opinión, era totalmente procedente. Y constitucionalmente, ¿para qué es que existe esta posibilidad del Congreso de
otorgarle o no el permiso a un presidente para que viaje? ¿Cuál es el objeto? El objeto constitucional es para garantizar de que ningún presidente se vaya al extranjero y no regresar. El único caso que tenemos en los últimos años es el caso de Alberto Fujimori, ¿no? Que se fue y terminó no regresando y renunciando por fax. Entonces, pero ahí, digamos, cuando el Congreso le otorga al presidente la salida, se está garantizando la sucesión constitucional. Claro, en este caso, que debería, digamos, ser el primer vicepresidente, luego el segundo, y hay toda una prelación en el caso de cada uno de sus inconvenientes. ¿Usted cree que debió darse el permiso sin este cuarto intermedio? Porque todavía estamos a la expectativa, ¿no es cierto? No sabemos qué es lo que va a suceder. Y luego decir, digamos, en declaraciones, esperamos que el presidente no vaya, que tome una decisión Él sabia. tomará una decisión en el momento oportuno, con el permiso ya otorgado, si es que es conveniente o no es conveniente. O sea, es que tenemos que entender de que la división de poderes otorga papeles distintos a cada uno de los poderes. Y contrapesos también, ¿no? Y el contrapesos también, ¿no? Entonces, digamos, aquí no cabía, en mi opinión, en ninguna cortapisa, o sea, no ameritaba una situación de ese tipo. Y otorgándole el permiso, más bien estamos otorgándole la confianza para que él pueda ya evaluar, independientemente de la presión de tener o no el permiso, de cómo enfrentar con libertad el problema de arreglar la huelga del magisterio, que es un problema importante nacionalmente hablando. Pero el fujimorismo y los congresistas del Frente Amplio que han votado a favor del cuarto intermedio no han anunciado que van a votar en contra del viaje. ¿Cuál es el tipo de acuerdo al que aparentemente quieren llegar? Bueno, en el caso del fujimorismo, Sí. se trata de tratar de disminuir el periodo. Ellos dicen, ¿por qué desde el 15 y no desde el 19? ¿Por qué esos 4 días? Entonces se les ha explicado que siempre que hay reuniones en Naciones Unidas, hay reuniones previas con sus pares, que no son la Asamblea General y que por lo tanto se necesita un periodo previo. Ahora, yo estoy completamente con lo dicho por el congresista Alberto Quintanilla, en el sentido de que la política exterior no tiene que ver nada con lo que sucede al interior del país. Aún más, históricamente sería terrible que lo que acontece en el país condicione, si es que no se trata de una situación de gravedad, los viajes del presidente al exterior, pues del exterior también se compone el manejo del Estado a partir de las relaciones internacionales. Históricamente eso nunca se ha dado. Esto se incorpora en la Constitución a raíz de la huida de Prado, ¿no? Entonces se incorpora en las futuras constituciones para garantizar el retorno del presidente de la República. Igual no sirvió de mucho, ¿no? ¿Cómo? Es lo que es acertado lo que dice Alberto. No regresó. Bueno, y por eso es que después lo pasa, trajimos. renuncia él, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que a Alberto Fujimori se le dio el permiso, Sí, claro. y luego él renunció, Sí. pero se le otorgó el permiso. Sí. Y en ese caso yo creo que se está llegando a un nivel innecesario de enfrentamiento. Yo estoy convencido por las conversaciones que he tenido tanto con Héctor como con Daniel, con Héctor Becerril como con Daniel Salaverry, que esto en los próximos días y con el propio presidente del Congreso se va a manejar de la manera más adecuada, y lo que ha habido hoy, que es propio de la política, llegue a una solución, ¿no? Ahora, sí, perdón. No, porque yo pensaba en estas declaraciones del señor Becerril. ¿Y va a conversar con el señor Becerril entonces sobre estas declaraciones puntuales? Que por qué habla sobre el estado mental y emocional, la ausencia de Por supuesto, lo hemos dicho públicamente y personalmente y en ambos momentos con cordialidad y con firmeza, y bueno, pues yo comprendo de que a veces la política te lleva a un nivel de apasionamiento que puede llegar a algunos extremos. Con sus compañeros pero yo soy de bancada político, incluso, ¿no? así es, soy pasa político nada, hace me muchos imagino, años. pasó. No, pero en este caso puede configurar una escena que no es la que corresponde al presidente de la República y era necesario aclararlo. Ahora, por encima de eso, yo espero que como consecuencia de las conversaciones de esta semana, en la cual existe la semana de representación, pero que algunos parlamentarios vamos a estar en funciones en Lima, Sí. pues podamos llegar a un acuerdo de tal ¿Cuándo? forma que el 7 de septiembre no haya ningún inconveniente. 7 de septiembre es que se retoma esta votación. la fecha, es el porque uno pleno, ¿no? imagina Sí, que un sí, cuarto sí, intermedio es algo breve, Poquito. estos son como 3/4 de intermedio. Lo que sucede es que entramos a Claro, semana de no hay representación. ocasión previa en la que se retome esa votación. Muy bien, vamos a una pausa y vamos a regresar con otro asunto relacionado con el Congreso, en este caso con la moción para interpelar a la ministra de Educación que ha sido aprobada hoy día en el Congreso. Bueno, con 79 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó interpelar el próximo viernes 8 de septiembre a la ministra de Educación, Marilú Martens.
Se ha criticado mucho que le estén interpelando ahora en esas circunstancias, pero para el 8 de septiembre esperamos que ya la huelga ha sido levantada, ¿no es cierto? Porque unos días después se va el presidente también de viaje. Kenji Fujimori, ¿esa ha sido la sorpresa? Ya no tanto. Ya Ya no. no Y tampoco tanto. la noticia, ya no, pues, ¿no? Porque ya estamos como casi acostumbrados a que el congresista Fujimori sea casi un poquito al costadito un escaño al costado de No, además Fuerza Popular. ha matizado, por decir matizado, la posición de Fuerza Popular a través de un artículo y también tuvo una intervención antes en el Congreso diciendo que no se podía ser mezquinos en este momento. Conferencia, que le hizo una Sí. conferencia de prensa, Sí. Juan de los Pasos Perdidos. O sea que no, efectivamente no es una sorpresa Ya no absoluta, sorprende. pero sí Bueno, es noticia. Sí, cómo no. Vamos a ver la votación y luego, bueno, escucharemos a la ministra de Educación, que obviamente ha dicho que va a asistir. A ver. A favor, 76 señores congresistas, en contra 12, 6 abstenciones. Congresista Vieira, a favor, 77 señores congresistas. En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación. La presidencia coordinará con la señora ministra para que dentro del plazo reglamentario se programe su presentación. Congresista Lescano, verde. Congresista Arana, 79 a favor, en contra 12, abstención 6. Bueno, ha sido admitida. Se propone para coordinar con la ministra y pongo a consideración de ustedes el viernes 8 la presentación de la ministra, a mano alzada, los que estén a favor, en contra, abstenciones. Ha sido aprobada la propuesta. Siguiente tema, señor relator. Propuesta de integrantes de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Se va a proceder a la elección de los miembros de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria para el periodo anual. Bien. ¿A ver. favor o en contra de la interpelación? En contra, Sí. totalmente en Hay que contra. preguntarle Tú te por refieres Siaka. a la pregunta de la mañana. No, es que a mí me llamó la Por favor, atención ¿qué la me Yo me declaración. con atención en la mañana con Gino Costa y quería aclarar lo siguiente, ¿no? Sí, en el contexto, pero ¿me permites leer primero Por lo supuesto, que por favor. declaraste? Pongamos en Al contexto, comercio, por favor. dice- Estamos como los televidentes, estoy Dice, en cine a interrogación. propósito de A la ver. posibilidad de interpelar a la ministra Martens, Sí. Juan Cheput dijo, evidentemente hay un aspecto técnico de consejería en toda esta manera de enfrentar la huelga y otro que tiene que ver con la responsabilidad política de la ministra. Por eso vamos a esperar la interpelación a ver si esta nos puede satisfacer en lo que se refiere a las dudas que han quedado a nosotros. Eso dijo el congresista. Eso dije yo, Cheput. eso O sea, dije yo. Por eso le pregunto Satis- si va a votar a favor o en contra de la Claro, porque mira, interpelación. ¿qué era lo que pasa? Esa respuesta se da días antes de que la bancada tome una decisión ya colectiva en la cual nosotros siempre hemos apoyado la interpelación a nuestros ministros por una sencilla razón que creemos en el control político. Pero una vez que analizamos y vimos que no era la oportunidad, obviamente ya como vocero adopto una posición colectiva a tal punto que el día de hoy yo soy el que defiende la posición de la bancada cuando el parlamentario Luis Galarreta, el presidente del Congreso, dice para oponerse, ¿no?, que corresponde según el reglamento, los que se oponen, me tocó sustentar en nombre de mi bancada el por qué no es oportuno. Y señalé en mi intervención que si bien es cierto nosotros siempre hemos apoyado las interpelaciones, pues creemos que es una oportunidad para que los ministros puedan decir lo que creen conveniente en función de las preguntas que les hacen en el Pleno. En esa oportunidad no era oportuno por varias razones. En primer lugar, porque creemos que se consolida la dirigencia violentista que en estos momentos está en las calles, se le fortalece desde el momento que se solidariza una parte del Parlamento con ellos. En segundo lugar, porque hay un proceso de negociaciones en el cual está inmerso la ministra y que esperemos esté ¿Qué solucionado. negociaciones, perdón? En estos momentos se sigue negociando hasta el punto que el propio Monseñor Bambarén ha dicho de que puede intervenir. Hay un sector de profesores ¿Pero que todavía acabamos de está en escuchar huelga. al Premier o me pareció? Lo acabamos de escuchar ahorita en vivo. No. La ministra ha dicho que ¡Que ya vivo! las negociaciones son a No, nivel pero te regional. estoy señalando de entiendo. que existe en estos momentos un sector fuera y el Monseñor Bambarén ha dicho que él podría intermediar. Nosotros queremos que todos le se hemos preguntado al reincorporen. Monseñor. ¿Y quién del gobierno Claro. le ha dicho a Monseñor Bambarén? No, para que te estoy intervenga? señalando lo que hay en el interín, yo no puedo negar la realidad. Ahora, la decisión del gobierno es simplemente ya aplicar la ley, Sí. sería bueno culminar. Y desde ese punto de vista, nosotros hemos manifestado hoy que es completamente inoportuno, pues se fortalece este sector que aún continúa en huelga y que se niega a aceptar el hecho de que van a ser sometidos a la ley y que están buscando intermediarios, que nosotros hemos dicho que tampoco sería oportuno, como Monseñor Bambarén o el mismo cardenal, que también lo han mencionado, ¿no? Pero tú hablaste de dudas sobre la gestión
de la ministra en este trance. Ha dicho, para las dudas que han quedado en nosotros. ¿Esas dudas subsisten? No, yo creo que ya han sido aclaradas Han sido porque despejadas. por lo siguiente, ¿no? Ha habido un proceso de negociación en el cual nosotros no teníamos bien claro cómo se había desarrollado la misma, pero ya todo ha sido superado, ¿no? Ahora lo importante es que ya se tomó una decisión desde el gobierno que consiste en aplicar la ley, incluyendo algunos descuentos, y en el interín han surgido otras personas que quieren todavía congraciarse con el señor Pedro Castillo, lo cual estamos en completo desacuerdo, pero ya la bancada está cerrada en relación a no creer que eso es oportuno, ¿no? ¿Sería oportuno luego o no? ¿En qué? Cuando termine la huelga, cuando ya no tengamos un solo No, maestro en el la Plaza San oportunidad Martín, está en función ahí directa sí de la puede ver, coyuntura. oye, ¿qué ha pasado, Y en esos ministra, momentos, o no? ante la opinión pública, ¿cómo queda el Congreso? Como que simplemente está interviniendo y está fortaleciendo esta dirigencia ¿Cómo califica violentista. la gestión de la señora Malú Martens? Ahora que estamos hablando de notas, evaluaciones, ¿qué nota le pondría? Yo creo que es una gestión aceptable para todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué nota Hay que le ser pondría? justo, hay que ser justo. Bueno, yo la calificaría positivamente. Hay que ser justo que ella tiene ¿Cómo es 7 positiva? meses. 11, 12, 13... No, yo creo que esa 10.5. categoría necesito mayores variables para poder calificar. Tendría que inclusive Capacitarla. No, capacitarla no, sino Para poder tratar mejor el evaluarla. tema. Yo creo que es Actualizarla. aceptable, es positivo, pero por sobre todo creo que ella no es culpable de esta situación, pues tiene solamente 7 meses en el cargo y para ese periodo está haciendo una labor que yo considero Usted sí le pone buena. una nota, ¿no? Porque acá el señor Chepuz, como tiene siempre problemas con sus amigos ¿Votó a bancarios, favor de se la aguanta. interpelación? Hemos votado a favor de la interpelación. Todo el bloque... El bloque de Nuevo Perú, sí. Pero hay un elemento que quiero señalar yo. Las negociaciones, cuando hay un conflicto social, más o menos se debe aplicar un criterio como en las relaciones internacionales. Uno reconoce a un gobierno que demuestra control territorial y una ascendencia sobre la población y una conducción real, independientemente de que si nos guste o no nos guste la ideología de ese gobierno. O sea, son un criterio pragmático. Y en un conflicto también, si uno quiere resolverlo, no puede ir con el prejuicio de que yo no negocio con él porque tiene una posición radical, ideológica, etcétera. O sea, hay que ver quién tiene el control y la conducción del movimiento sindical en conflicto y hay que tratar con él. Después ya podremos ejercer las averiguaciones del caso, las denuncias correspondientes, etcétera. Yo creo que es un error que está cometiendo el gobierno un poco de mezclar la adjetivización ideológica respecto a la posición de Pedro Castillo, ¿no? Porque además, que yo sepa, Pedro Castillo hasta la fecha no tiene ni siquiera tiene un proceso abierto para descalificarlo como integrante de Movadeb o de Sendero Luminoso, ¿no? O sea, y además el Poder Judicial resolverá en su momento si es que eso es Sí se anima a así o ponerle no. una nota a la ministra, ¿no? Bueno, yo sí le pongo un 0,8, ¿no? Yo no creo que te merezca más, porque, pero yo no le pongo menos por un tema que No, quiero 0,8 ya es puntualizar. rochoso, ¿no? Menos, ¿cómo le va a no le poner? pongo menos porque, ¿sabe qué? En el mismo informe que ha dado la ministra, cuando se ha presentado a la Comisión de Educación, se reconoce que el nivel más alto de remunerativo fue entre el 70 y el 74, donde el gobierno de Velasco Alvarado, que está en términos de precios constantes 3 veces más que el actual. O sea, hay responsabilidades sucesivas de todos los gobiernos que han venido después de Velasco Alvarado de ir deteriorando la remuneración de los profesores. Y ciertamente, digamos, lo que estás poniéndose en evidencia en este momento es de que la teoría de que queremos un profesor barato, mal remunerado, ya no da más. O sea, porque eso es incompatible con un objetivo nacional. Queremos mejorar la calidad de la enseñanza en el país. Y ese es el objetivo que debemos poner por delante en cualquier negociación o discusión. Porque eso también tiene que ver, digamos, con que no sacarlo de contexto, por ejemplo, la exigencia de que se destine el 6% del PBI a educación. Totalmente de acuerdo. Pero eso tiene que ser viabilizado con otro compromiso paralelo, y eso es lo que no se toca. Es que debemos tener el objetivo nacional de elevar la recaudación tributaria, por lo menos a nivel de la presión tributaria latinoamericana, Alberto, que está por el 20-21%. Tú como economista sabes perfectamente que ahí tal vez está el principal factor de distorsión, en colocar el 6% como porcentaje del PBI, que no significa recaudación, y un porcentaje en relación al presupuesto en el cual ya está incorporado el concepto de recaudación desde el momento que el presupuesto tiene que estar saneado sobre la base de lo que se recauda. Entonces, si nosotros ponemos el 6% de 220.000 millones de dólares,
Estamos hablando de una cantidad exuberante, 12.000 millones de dólares aproximadamente. Claro. Entonces, pero eso, llegar a esa cantidad iría en contra de lo que significa en relación a nuestros presupuestos, que es 140.000 millones de soles y un 7% más. Por eso, ahí hay un factor de distorsión que creo que debemos tomar en cuenta. Estoy completamente de acuerdo contigo en que calificar a todos los maestros como subversivos, terroristas, delincuenciales, etcétera, etcétera, y al mismo Pedro Castillo fue un factor que generó que el problema se expandiera, ¿no? De inmediato esas declaraciones contribuyeron a una onda expansiva del problema. Pero creo que en estos momentos, ya al estar de por medio la reincorporación de los niños a las escuelas, el mismo Pedro Castillo tiene que morigerarse. Él está haciendo planteamientos, desde mi punto de vista, completamente exagerados, como evitar la evaluación de los profesores, cosa que yo he escuchado y he conversado con nuestros amigos del Frente Amplio y del Nuevo Perú, también están en desacuerdo. No se puede quitar el criterio de evaluación para una justa meritocracia. O sea, también hay un componente de planteamientos exagerados que imposibilitan llegar a un acuerdo, y creo que ustedes ahí podrían ayudar mucho. Mira, nosotros les hemos planteado a ellos y lo planteamos públicamente. Nosotros sí estamos de acuerdo que haya una capacitación, actualización, cualquiera sea el nombre, que tiene que haber una evaluación y finalmente tiene que haber un mecanismo que compatibilice el derecho a la estabilidad laboral y los niveles de remuneración con el anhelo nacional de que nuestros hijos tengan una buena educación. Y un profesor que no ha aprobado 2, 3, 4, 5 veces no va a seguir enseñando. O sea, tiene que pasar a otro. Si queremos respetarle su derecho a la estabilidad, que pase a ser auxiliar, que pase a un cargo administrativo, etcétera, etcétera, ¿no? En el criterio de que habría ganado estabilidad laboral en un principio por el tiempo que ha trabajado, pero destinarlo a otras actividades. Y en eso creo que ellos estarían dispuestos a resolver. Lo que pasa es que no se ha planteado. Yo creo, digamos, que por eso las negociaciones tienen que ser en contexto. Cuando hablamos del 6% del PBI, si aplicamos el 6% del PBI, en este momento, cuando la recaudación tributaria es 14%, solo estaríamos dejando 8% para todo el resto de actividades. Es imposible. Solo es posible un 6% con una recaudación por encima de 20%. Y el promedio latinoamericano es 21%. Entonces, ese objetivo nacional debería plantearse. Tiene que verse con el conjunto de los objetivos nacionales del Acuerdo del 2002. El Acuerdo 2002 habla de formalización de la economía del país, habla de elevar la presión tributaria, claro, en general, y también habla de elevar el presupuesto, pero no es que uno saca solo ese punto y se olvida del resto. No, pero ahora hay que reconocer de que sí ha habido incrementos presupuestales sistemáticos desde hace 7 años en lo que se refiere al presupuesto de educación, ¿no? Pero nunca antes como ahora, según dijo el presidente de la República. Es efectivamente. Primero dijo que nunca había habido aumento y luego nunca antes como ahora, porque está absolutamente chantando cierto. al señor Saavedra. Y también es cierto lo que ha señalado Alberto, que lamentablemente luego de un periodo que empieza con Francisco Miro Quesada en el primer gobierno de la UNDE, en el cual se coloca al maestro en su verdadero nivel y llega a su cenit en cuanto a remuneraciones con el gobierno revolucionario, también es cierto que luego llega el primer gobierno de Alan García y le echa agua al caldo, cuando permite que un montón de técnicos que no eran profesores se incorporen a la planilla magisterial, y de esa manera no solamente se pierde en calidad, sino que también se aumente en cantidad al profesorado. Pero en todo caso, tal vez lo más importante de la situación actual es que estamos discutiendo con seriedad el tema vinculado a la educación de nuestros niños y universitaria, y una de las cosas que también he tenido oportunidad de ver con el presidente, y en ese sentido me gustaría mucho el apoyo de Nuevo Perú y del Frente Amplio, de elevar la edad de los profesores universitarios de 70 a 75 años, que ya está generando un gravísimo problema en las universidades públicas. Entonces, el tema educativo no se circunscribe solamente a primaria y secundaria, sino también universidad. Bueno, vamos a escuchar a los protagonistas de hoy día. No escuchamos a la ministra, ¿no es cierto? Marilu Martens, también al señor Kenji Fujimori y, cómo no, al señor Pedro Castillo. Hace unos instantes se acaba de aprobar la interpelación, el pedido de interpelación para usted. Asistiré al Congreso. Es muy lamentable los niveles de violencia a los que ha llegado el país durante esta huelga, exponiendo la vida de nuestros maestros y policías. Nadie está en contra de la interpelación, pero este no es el momento oportuno. Es un tema de institucionalidad y no podemos debilitar al Ministerio de Educación. Que primero solucionen la huelga y después podemos debatir la moción de interpelación.
señores congresistas, es un tema de sentido común. No podemos hacer cálculo político en base a la educación de nuestros niños. Y en cuanto a la posibilidad de que este lunes se contrate a profesores para poder sustituir a los que están en huelga, sería un error tremendo que cometería el Ministerio de Educación, porque en ese caso veríamos la forma de que nosotros los maestros, imagínense qué profesor, enfrentarle un profesor contra otro profesor, y además el profesor que se somete a eso, se está comprándose un juicio inmediato porque el profesor tiene derecho a su trabajo. Sería un error grave lo que podía cometer. Esa no es la solución, lo que es la solución es inmediato ponerse a conversar y darle la mejor salida. Tenemos una pregunta de Albina Ricci. Albina, te escuchamos. Está menos articulado que de costumbre, dirigente Pedro Castillo. ¿Será por las imágenes que se han conocido a propósito de una tirada al piso suya durante, digamos, una manifestación, una marcha, ¿no? Podemos verla porque se ve que él dramatiza una situación, sabe Dios con qué ánimo. ¿Tenemos las imágenes? Bueno, sí. No, pero podrías describirlo. No, ha circulado, o sea, y lo cuando están transmitiendo en vivo y le dicen TV Perú, lánzate. Tírate, le dice. Tírate. Está marchando y hay bombas lacrimógenas. Tapándose la nariz, sí. ¿no es cierto? Está tapándose la nariz por las bombas lacrimógenas. Estaba tosiendo, caminando y se un escucha que compañero le dice, tírate, que alguien, yo no sé, Sí. no puedo decir que sea un compañero, se escucha que alguien, Mira, yo no sé quién. yo he sido dirigente de Tuttiene en la UNI y una de las cosas que uno aprende cuando está en una marcha, porque en ese entonces había un montón, Así es, tírate es que al cuando piso. hay eso uno se baja al suelo porque a nivel de abajo Totalmente. hay por el gas está arriba. Sí. Entonces Claro. ahí uno No, se... pero si uno ve las imágenes, ve que además hacen, digamos, unos gestos aparatosos. Te tienes que tirar el piso y además no agarrarte la cara. Yo no he estado en marchas, pero sí he estado en varias lo que dice marchas Alberto es cierto. Tienes que tirarte el piso, lo que pasa es que el gas sube y por lo tanto abajo no hay gas. Nosotros no podemos decir que ha sido eso. Sí, no tenemos las imágenes entonces. Vamos a ponerlas para que el público saque en todo caso sus propias conclusiones. No, cara. Y en un ratito nos avisan. Igual digo, creo que es interesante ya que lo ha propuesto Ya, pero en todo Popular. caso eso va de la mano con otro asunto que cuestiona su credibilidad, que es que él había manifestado que ganaba 2.000 soles y luego el dirigente de la UGEL dice que gana 3.074 soles. Sí. Por unos bonos adicionales por el lugar donde se encuentra. Bueno, ¿no es pero de cierto? todas maneras el sueldo que él percibe es mucho mayor, ¿no? En todo caso, su credibilidad se pone en cuestión. No definitivamente. ¿Dónde dijo el que ganaba esa cantidad? En una entrevista, a tal punto que se lo plantean, usted ha señalado que ganaba 2.000 soles y gana 3.074, igualmente no supo contestar, ¿no? Pero sí hemos visto ahora que en las redes sociales se ha puesto el sueldo que él percibe, ¿no? Por ser un maestro multigrado de 5º y 6º grado, recibe un bono adicional y además por estar en una zona rural también hay otro pequeño bono y así va sumando, digamos que llega a 3.000, ¿no? Pero independientemente de eso, con las señales que ha dado el gobierno, los propios parlamentarios en esos procesos de negociación que han manifestado total predisposición, ¿no? Donde estuvo Vicente Ceballos, Jorge del Castillo, entre otros destacados parlamentarios, bueno, permiten señalar lo siguiente: bien haría Pedro en el sentido de reincorporarse a clases si uno puede continuar con las negociaciones, si es que hay un punto en cuestión que ahora tiene que ver con la evaluación, porque hay una situación, de 10 puntos han conseguido 9. Entonces, por el vinculado a la evaluación, a la capacitación y evaluación, que se patee el tablero, tampoco creo yo que corresponde a una persona que una vez... Bueno, pero eso ya ocurrió. O sea, tienen que... ¿Tú crees por eso que Castillo y la dirigencia que él encabeza está en el ánimo de desandar lo que dijeron en la última reunión? Es que mira, van a cometer un error. No, yo y creo como que ya bien lo ha dicho cometieron, Alberto ha participado en marchas, hemos participado en una serie de cuestiones que tienen que ver con gremios y reclamos. Tú tienes que saber cuál es el justo límite si no pierdes lo avanzado. Sí. O sea, si en un momento llegas a la intransigencia, lo que lograste lo pierdes. Bien, ahora sí ya tenemos las imágenes que ofrecimos, por favor.
televisión no se escucha, pero en la de TV Perú sí se escucha clarísimo cuando dice tírate. Y respondiendo a esta idea de que corresponde a una estrategia para protegerse de los efectos de los gases, parece que es el único que conoce la estrategia, porque es el que se tira y todos los demás acuden a levantarlo, ¿no? El que estaba dañado, creo yo, no pero sé. se supone que él estaba ahí en las imágenes, él está más expuesto, está en la misma línea que los demás. Pero yo creo, digamos, que en este caso... Y no se ve el humo de gas, nos está diciendo yo sí ahí la creo, digamos, que producción, pero bueno. debería darse la puerta para que se levante la huelga formalmente. Y la ministra y el gobierno deberían hacer el gesto de llamar al diálogo y decirle sí, lo recibimos. Y yo le aseguro que en menos de algunas horas se firmaría, digamos, un acuerdo. ¿Fue un error a su juicio que no firmaran después de la última negociación? El entrampamiento que hubo no solo es que no se ponen de acuerdo sobre el 9º punto, sino es que los dirigentes en ese momento dicen queremos una negociación directa. Pero ese argumento aparece a posteriori. Al final. Ellos se habían ido a refrendar lo que habían decidido con sus bases sin pedir este nuevo elemento que lo piden cuando vienen a decir que no. Lo dijo el domingo en Cuarto Poder. Yo escuché, perdón, al señor Pedro Castillo en vivo en Cuarto Poder decir todas las cosas que hasta ese momento no se habían aclarado del todo. Y era domingo 8 de la noche. Y luego supimos al lunes, también en la noche, ¿no es cierto?, que no se firmó nada. Pero hablaba de exactamente lo mismo. También el tema de las evaluaciones, que la ministra no hemos hablado con ella. O sea, no está, por lo menos... Pero fue el viernes que se quebró la negociación. No, fue el lunes. Porque mira, el domingo salió un vivo. Nosotros todo el día estamos en política y hacemos negociaciones y conversaciones en el Parlamento. Si yo quiero conversar, digamos, con la bancada de Perdón por el Cambio, puedo conversar con distintos congresistas, con todo respeto. Pero un acuerdo final, yo le voy a decir, yo lo quiero suscribir o acordar con el representante o el vocero. Así es. Y no es que uno haya desconocido las conversaciones anteriores. Y parte del entrampamiento que hubo el domingo es finalmente, dice, firmamos, pero que venga la ministra. Sí. Y firmamos con la ministra. Es un problema de credibilidad y confianza. Y lo de la evaluación, porque ellos también objetan en ese momento lo de la evaluación. De manera que ministra o no ministra, ese seguía siendo un punto pero digamos, yo creo, digamos, que ninguno de los que no estuvo en debate el problema, digamos, de decirles, ya, le respetamos la estabilidad, no va a estar en aula y pasará a otras actividades. O sea, había que separar ese tema, porque nosotros sí queremos que tenemos un objetivo nacional y no debemos perder de vista. Nosotros sí queremos, los peruanos en general, una calidad educativa para nuestros hijos, porque esa es la garantía de que el Perú va a salir adelante. Y en función de eso, ellos tienen que admitir de que un profesor, después de haber sido evaluado varias veces y desaprobado, tendrá que dar un paso al costado hasta que lo apruebe, y respetándole la estabilidad laboral, que es otro legítimo aspiración. Pero no en las aulas. Pero no en las aulas. Finalmente, ¿usted no cree que fue un error no firmar entonces de parte de la dirigencia magisterial el lunes? Yo sí creo que fue un error, pero digamos en política siempre hay que buscar entender, ponerse en el lado del otro lado, en el otro lado de la negociación. Sí. ¿Por qué ellos piensan eso? Por eso yo siempre cuando trato de ponerme, digamos, en los debates con los fujimoristas, ¿por qué ellos piensan eso? Yo creo que ellos tienen, ¿saben qué? Todavía tienen mucho que aprender a vivir en democracia. Ellos son un partido que ha nacido de la dictadura. Es por eso que les cuesta tremendamente entender la división de poderes, entender, por ejemplo, que no debe mezclarse la autorización para que salga al exterior. Tienen que aprender. Pero Alberto, mira, pocas personas conocen tanto en el Congreso del mundo académico como tú. Tienes 4 profesiones, una persona muy vinculada, 3, vinculado a la academia. 3. Entonces, este tema tiene que ver con el no reconocimiento a las leyes que tienen que ver con el nuevo formato educativo. O sea, ellos están buscando una estabilidad donde en algunos casos, como consecuencia de la evaluación, no puede existir. O sea, lo que se está buscando con la nueva ley, que se dio con el ministro Chang y que se consolidó con Saavedra, tiene que ver con la forma como a partir de la meritocracia, de la evaluación permanente, los que se quedan son los que vale la pena. Entonces no se puede negar de ninguna manera el hecho de que un profesor que no es bien evaluado permanezca en su cargo. Bien, tenemos que ir a una pausa, caballeros, y regresar con los siguientes temas. El primero tiene que ver con el enfrentamiento entre la Fiscalía y el Poder Judicial por el pedido de extradición del expresidente Toledo. Con eso regresamos.
Muy bien, continúa el enfrentamiento entre la Fiscalía y el Poder Judicial con relación al pedido de extradición del expresidente Toledo, y vamos a compartir una información reciente con ustedes a través de las redes sociales. Varios tweets, ¿no? Sí. Del Ministerio Público. A ver, ¿con cuál empezamos? Fiscal Vela, Ocma dice, ya ha abierto investigación a juez Concha, que es el juez encargado del caso Toledo, por demoras en el caso Coteva. Fiscal Rafael Vela, última denuncia a favor de Toledo fue calificada en 8 meses, cuando Código de Procedimientos Penales indica 15 días. Juez Concha declaró fundado pedido de arresto provisorio solicitado por Fiscalía sin observaciones el 22 de mayo. Juez Concha luego suspendió pedido de arresto provisorio formulado por la Fiscalía y lo reinició. Juez Concha escondió mes y medio resoluciones que declaran... Rafael Vela, fiscal Rafael Vela. Ya. Claro. Sí, todas son de Rafael Vela, sí. Juez Concha escondió mes y medio resoluciones que declaran fundado pedido y posterior suspensión para no cuestionamientos. Y continúa el fiscal. Wow. Juez Concha está fuera de plazo y de atribuciones, pues 31 de julio debió elevar caso Ecoteva a instancia superior. Y sigue el fiscal, juez Concha desacata resolución de superior jerárquico que confirmó prisiones preventivas a otros investigados. Caso Ecoteva está bajo antiguo Código Procesal Penal, donde instancia superior sentencia. Participación de juez Concha acabó 31 de julio. Y termina. Finalmente, juez Concha debe recordar que bajo el Código de Procedimientos Penales, segunda Fiscalía Superior de Lavado de Activos, decide acusaciones caso Ecoteva. Wow. ¿Cuál es el resumen? Mira, yo quisiera señalar algo, ¿no? En primer lugar, creo que ya llegó el momento en el cual el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, tiene que intervenir. Porque esto no está aislado. Hay un grave problema en el Poder Judicial y yo, reconociendo la trayectoria de Duberly Rodríguez, creo que tienen que intervenir por una sencilla razón. Hace 2 días ha habido un pronunciamiento de un grupo de fiscales cuestionando a un grupo de jueces que lamentablemente en una Corte Suprema pueden generar jurisprudencia que favorezca a todos aquellos que están metidos en problemas de lavados de activos. Y el pronunciamiento de los fiscales que salió hace 2 días en la República, que ha pasado desapercibido y debería ser un escándalo nacional, dice de que están generando impunidad para todos aquellos que estén procesados en estos momentos por lavado de activos. Entonces, si los fiscales, diversos fiscales, 8 o 9, se pronuncian contra un grupo de jueces y cuestionan directamente el fallo de una Corte Suprema indicando que a partir de ese momento todo lo que signifique lucha contra la corrupción y lavado de activos va a estar limitado por este fallo procesal, pues simplemente estamos en medio de un escándalo. Y si a eso le agregamos es la cuenta del Ministerio Público, sí, no del fiscal. Por supuesto. O sea, Pablo Sánchez está haciendo suyo el pedido de sus fiscales. Yo creo que eso merece realmente que se vea en el Congreso, yo lo voy a plantear. Y por otro lado, que se pronuncie de una vez por todas el propio presidente del Poder Judicial, pues esto es inadmisible. Si realmente la Corte o algunos jueces están fallando o dilatando los procesos o generando las condiciones para que en un futuro cercano no se pueda uno meter con delitos de lavado de activos o narcotráfico, que es lo que acusan los fiscales hace 2 días en la República, pues simplemente vamos a estar en medio de un Estado que va a caer en manos de esta gente y esta gente va a estar completamente impune con sus delitos. Pero yo creo que hay que agregar otra cosa ahí. La responsabilidad principal de cumplimiento de los plazos en un proceso judicial penal es de los jueces, porque el Ministerio Público es la defensora de la legalidad, pero es parte. O sea, tú no le puedes pedir a un fiscal que sea neutral, que sea imparcial. A quien le pides imparcialidad y neutralidad es al juez, y el juez tiene la potestad de velar por el cumplimiento de los plazos. O sea, es su responsabilidad. Y no solo es este caso, innumerables detenidos, presos y procesos nunca respetan, o en la mayoría de casos no se respetan los plazos. O sea, de 70.000 presos que tiene el país, hay la mitad o un poco más que todavía tienen procesos en curso y no son sentenciados. Yo creo que ese es un llamado de atención al Poder Judicial, o sea, a los jueces en este caso, porque el Ministerio Público es parte del sistema jurídico, pero no es parte del Poder Judicial. Pero hay un elemento grave, si me permites, Alberto, que los fiscales en ese pronunciamiento que hacen en el diario La República dicen a la letra
que los considerandos de los jueces toman párrafos enteros de estudios de abogados que defienden a procesados por lavados de activos. Y que están haciendo suyo lo que plantean los abogados defensores de lavado de activos y de narcotráfico. Entonces, realmente es un tema gravísimo el que estamos viendo, pues el problema está en que a partir de ese fallo de la Corte puede generar jurisprudencia hacia los casos que vienen a posteriori. Y por eso es que ellos han planteado ese reclamo, y lo que sorprende es que ni la opinión pública, ni el Congreso, seguramente porque hemos estado viendo otro tipo de cosas, por el momento al menos no lo hemos visto. Es algo que ojalá que lo vea Alberto de Belaúnde en la Comisión de Justicia del Congreso, talentosísimo parlamentario joven, que yo espero que lo vea con prontitud. Y por otro lado, que también se pronuncie el presidente del Poder Judicial ante este emplazamiento público de un grupo de fiscales, ¿no? Ahora, solamente para precisar, existe este pronunciamiento de los fiscales, pero el Poder Judicial, a través del juez Concha, también ha dicho que el documento de la Fiscalía del caso Coteva era débil, que no está bien sustentado. De hecho, estamos esperando este tema desde hace un par de semanas, y dice, bueno, lo que pasa es que, ¿qué hago? Pues tengo que devolvérselo para que hagan esto mejor. Ya, bueno, o sea, ante ese otro punto, o sea, yo no sé si los fiscales tenemos están el bien o byte los justo jueces de lo que... pero me parece correcto en todo caso que lo plantee y que aclare la Fiscalía, acá tenemos ¿no? un serio problema porque el sistema jurídico del país está partido. No, y aún más, la propia ministra de Justicia debería plantear posición, pues ella representa al gobierno en esta situación. No, pues ¿cómo va a sentar posición? Sería peor. Mira, indiscutiblemente la ministra de Justicia tiene que plantear posición ante este emplazamiento de los fiscales y ante este enfrentamiento entre la Fiscalía y el Ministerio Público. No se puede poner de costado. Vamos a ver cómo se defiende el juez Concha. Esto viene de marzo del 2016, que están cuestionando su labor, señor. En una forma indebida, abusiva y sin ningún fundamento, como usted podrá ver. Nosotros, más bien el Poder Judicial, pese a los escasos recursos que tenemos, pese a que contamos el Ministerio Público igual, todos cuentan con escasos recursos. Lo que fuera, estamos trabajando, estamos apoyando no solamente a la Fiscalía, sino a todo este proceso para que salga adelante. Y los problemas que tiene la Fiscalía, los pedidos mal planteados, ellos deben resolverlo. Nosotros le hemos concedido últimamente un plazo de 5 días para que nos absuelvan estas interrogantes, para nosotros poderles contar, narrar a la... muy bien, ahí está la defensa del... Bueno, es un lleve y trae, o sea, es un enfrentamiento que la verdad no puede continuar. Está hace tiempo esto, Está hace tiempo. Pero ha escalado, me parece, ¿sí? Los términos en los que se está expresando, ese es un bombardeo de mensajes. Es que es por el caso, sí, claro. por Toledo, porque no, ya pero hemos visto me refería a este enfrentamiento en este contexto. Okay, porque digo, el enfrentamiento del Poder Judicial, Fiscalía, lo tenemos hace bastante tiempo por otros temas, pero como se trata del expresidente, que está prófugo de la justicia, visible, claro. Y el caso Odebrecht, que todos estamos como sintiendo que la arena se nos va de las manos, entonces... Yo creo que necesitamos aquí que alguien ponga orden. No sé a quién le corresponda, no sé si a la ministra, porque podría tener problemas si ya... Yo me refiero a la ministra no por el caso de Coteva en específico, sino ese emplazamiento que han hecho los fiscales a un grupo de jueces. Y como te digo, cuando ya llega a un nivel en el cual ya hay un enfrentamiento abierto entre fiscales y jueces, no es un caso que corresponde a Pablo Sánchez y Duvergé Rodríguez, sino también tenemos que hablar desde un concepto de Estado. Y las personas que administran constitucionalmente, no los procesos, sino la gestión del sistema de justicia, es el ministro. Y por lo tanto no puede permanecer indiferente habiendo casos emblemáticos. ¿Piensas igual? Bueno, yo sí pienso igual, y además de eso, la Corte Suprema debería llamar un pleno de la Corte Suprema para debatir este tema, y en caso necesario llamar un pleno casatorio si se quiere crear algunas jurisprudencias con carácter obligatorio, o sea, tiene que sentar posición. Yo digo, la responsabilidad principal es del Poder Judicial, a ellos le corresponde velar por el cumplimiento de los plazos. Los fiscales pueden, como cualquier parte, porque es parte en defensa del Estado y de la legalidad, plantear sus temas, pero no le corresponde ser los que resguarden los plazos, ¿no? Muy bien, bueno, no nos alcanza mucho tiempo, mencionamos el último tema, que es sobre el caso Odebrecht y un consorcio chino que han firmado acuerdo para la venta de la hidroeléctrica de Chacya, aquí en el Perú. Esta transacción está valorizada en 1.400 millones de dólares y está sujeta a la aprobación del órgano regulador de China y del Ministerio de Justicia de nuestro país, como saben, en el marco del establecido por el decreto de urgencia 003 de este año. Y un tema que también se nos ha pasado, pero que va a traer cola de todas maneras,
es el nuevo miembro del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? No, que ¿por ya qué? se oye... Con 100 votos como ha sido porque elegido, quería preguntarle al congresista Alberto de Belaúnde, ¿por qué? Pero él Va a haber se por qué. abstuvo. Va a ver sí, por qué. sí. Él se abstuvo, Bien. pero yo creo La que es una próxima semana persona... vamos a Y Podemos hablar también del el tema. congresista Seguro. Bruce, entiendo que se iba a abstener Va a de tener haberse por- abstenido. seguro. Pero en fin, es efectivamente otro tema. Nosotros nos vamos y se quedan ustedes con primero a las 8. Buenas noches.